Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de audiolibros. En esta ocasión, nos adentramos en una de las grandes obras del autor español Benito Pérez Galdós, La segunda casaca. Publicada en 1889, esta novela es una de las piezas fundamentales para entender el panorama político y social de la España del siglo XIX, un periodo marcado por la lucha entre los liberales y los carlistas. A través de una historia cargada de emoción, conflicto y reflexión, Galdós nos invita a explorar el idealismo, la lealtad y las pasiones humanas en el contexto de la Primera Guerra Carlista. A lo largo de los 14 capítulos, descubriremos los dilemas internos de sus personajes, sus relaciones y cómo la historia personal de cada uno se entrelaza con los grandes acontecimientos políticos de la época. Así que prepárate para sumergirte en esta fascinante historia, que, a través de su trama, nos ofrece una profunda crítica social y política. Espero que disfrutes de este viaje literario. Capítulo 1. El regreso de Manuel Bueno. En las primeras luces de un amanecer gris, Manuel Bueno cruzaba los caminos polvorientos de Castilla, con la mirada fija en el horizonte que, a pesar de su vastedad, no le ofrecía certeza alguna. Acababa de regresar de las filas carlistas, y cada paso que daba, cargado con su escaso equipaje, le alejaba de la guerra, pero no de las ideas y emociones que aún lo asediaban. La guerra civil había sido cruenta, pero no tanto como la paz que ahora le esperaba, una paz envuelta en incertidumbre y resentimiento. Manuel, en su juventud, se había lanzado al combate con el fervor de quien cree en una causa justa, convencido de que los ideales por los que luchaba, el orden, la tradición, el honor, prevalecerían. Sin embargo, los meses de lucha, de muerte y desolación, le habían revelado un mundo mucho más turbio. Intereses ocultos, ambiciones personales, y un país fracturado que no parecía querer sanar. Al llegar al pueblo donde creció, las calles le parecieron más estrechas, más vacías, como si el tiempo y la guerra hubieran encogido el mundo que antaño le resultaba familiar. El silencio lo envolvía, interrumpido solo por el canto lejano de algún gallo y el sonido de sus pasos sobre la tierra. Fue recibido con miradas esquivas y susurros. En un país dividido, incluso los rostros conocidos podían ser enemigos disfrazados. Su familia, de ideas más liberales, lo miraba con una mezcla de alivio y reproche, como si le pesara haber regresado vivo de un bando que no compartían. Su madre, piadosa, lo abrazó con lágrimas contenidas. Su padre, más frío, apenas asintió. En el interior del hogar, Manuel se sentó ante el fuego del hogar que apenas crepitaba, y allí, frente a las llamas, sintió el vacío. Había sobrevivido, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué había ganado? Las glorias prometidas por la guerra no eran más que cenizas, y su alma, lejos de estar en paz, ardía en conflicto. Ese día, Manuel se reencontró también con doña Teresa, la vecina viuda que siempre había sido una presencia amable y discreta en su vida. Al verla, su mente se llenó de recuerdos de juventud, de días despreocupados antes del estallido del conflicto. En sus palabras encontró algo de consuelo, aunque también un atisbo de una España cambiante, donde los valores tradicionales comenzaban a ceder ante nuevas ideas y modos de vida. Al caer la noche, mientras el pueblo dormía, Manuel salió al patio, contemplando el cielo estrellado. En ese instante, se sintió exiliado dentro de su propia tierra, un extraño entre los suyos, y supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. El uniforme carlista que había portado con orgullo le parecía ahora una carga invisible, una segunda piel que debía desprenderse si quería hallar su lugar en un mundo que ya no entendía. Este primer capítulo establece no solo el regreso físico de Manuel, sino también el comienzo de un viaje interior que lo llevará a cuestionar sus creencias, su lealtad y su propia identidad. La España que lo rodea se muestra en su complejidad, un país en reconstrucción, donde cada individuo es llamado a escoger entre el pasado que se desmorona y el futuro que se abre incierto. Capítulo 2. La vida en la casa de los La Antigua. Tras su retorno, Manuel Bueno no tardó en notar que su presencia removía viejos resentimientos y despertaba nuevas inquietudes en el pueblo. Pero uno de los encuentros más significativos fue su visita a la casa de los La Antigua, una familia de gran influencia y abolengo, cuyos vínculos con su pasado iban más allá de la simple cortesía. Allí, las cosas no habían cambiado mucho. La mansión conservaba la pompa austera de las viejas casas nobiliarias, donde cada mueble parecía guardar secretos y cada cortina ocultar miradas inquisitivas. Fue recibido por don Braulio La Antigua, hombre serio y de modales exquisitos, que en otro tiempo había visto en Manuel a un joven prometedor, un posible aliado para mantener viva la llama del tradicionalismo conservador.
Aunque ahora, con la guerra terminada, sus modales seguían siendo correctos, su mirada estaba cargada de cautela, como quien mide cada palabra por temor a que el mundo cambie demasiado deprisa. La verdadera tensión, sin embargo, surgió cuando Manuel se reencontró con Isabel la Antigua, la hija del hidalgo. Aquella joven, ahora más madura y firme, había sido en otros tiempos objeto de sus pensamientos juveniles. Si antes su trato era reservado por simple protocolo, ahora la distancia parecía alimentada por una barrera invisible de ideas y emociones contradictorias. Isabel, educada en la tradición cristiana pero con un espíritu reflexivo y perspicaz, no era ajena a los conflictos políticos del país. Miraba a Manuel con respeto, pero también con una inquietud latente. ¿Quién era ahora ese joven que había partido a la guerra lleno de ímpetu, y que regresaba con una sombra de desencanto en los ojos? Durante la cena en la mansión, los silencios pesaban más que las palabras. Se hablaba del clima, de los cultivos, de la parroquia. Pero bajo la superficie, los La Antigua querían saber más. ¿Seguía Manuel comprometido con el carlismo? ¿Había abandonado sus antiguas convicciones? ¿Podría todavía ser útil a sus intereses, o era ahora un hombre errante, sin casaca ni bandera? Esa noche, Isabel le ofreció a Manuel una breve conversación en el salón, lejos de los oídos de su padre. Con dulzura, pero con firmeza, le preguntó qué pensaba hacer. Y aunque le evitó dar respuestas directas, confesó que el mundo por el que luchó en la guerra se le había desdibujado, y que ahora buscaba su propio camino, lejos de fanatismos, pero también lejos de traiciones. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Para Isabel, fue la primera señal de que Manuel ya no era el joven de antes, sino un hombre que, aunque quebrado por la experiencia, tenía una luz interior que podía brillar con fuerza si lograba reconciliarse con su pasado. Al salir de la casa La Antigua, Manuel sintió que el pueblo lo observaba con otros ojos. Ya no era solo el excombatiente, sino un hombre en búsqueda, alguien que podría inclinarse por un nuevo rumbo, incluso si ello implicaba ponerse una segunda casaca, no por oportunismo, sino por supervivencia y redención. Capítulo 3. Las ruinas del ideal. Días después de su visita a la casa de los La Antigua, Manuel Bueno comenzó a recorrer las calles del pueblo con una mirada nueva. Ya no era el soldado del pasado, ni tampoco el muchacho ilusionado que había partido en busca de gloria. Era un hombre que, a cada paso, encontraba las ruinas de su idealismo en los rostros que antes le admiraban y que ahora le observaban con distancia. En su mente, los recuerdos de la guerra no eran glorias ni victorias, sino escenas borrosas de hambre, frío y muerte. Recordaba a sus compañeros caídos, a los jefes altivos que prometían un nuevo orden y solo ofrecían desolación. Aquella causa carlista por la que lo había apostado todo, ahora le parecía un espejismo, un sueño que se disipaba frente a la realidad de un país sumido en la desconfianza, donde los nuevos amos del poder no eran más justos que los anteriores. Una mañana, Manuel se detuvo frente al ayuntamiento, símbolo del poder civil que emergía con fuerza en la región. Allí vio entrar a don Ramón Manso, personaje astuto, liberal, de verbo ágil y fama de adaptarse siempre a los vientos que soplaban. Don Ramón representaba ese nuevo orden burgués, práctico y sin romanticismo, que empezaba a dominar la vida política de España. Manuel, con cierta repulsión, reconoció que figuras como Manso eran quienes triunfaban sin disparar un tiro, simplemente sabiendo cuándo cambiar de opinión. La idea de ponerse una segunda casaca, de cambiar de bando, comenzaba a surgir en su mente, no como una traición, sino como una posibilidad de supervivencia. ¿Era acaso más noble aferrarse a ideales muertos, o tratar de influir desde dentro, aun si ello requería renunciar a parte de sí mismo? Esa noche, en la soledad de su habitación, Manuel revivió el momento exacto en que decidió alistarse. Recordó las palabras de fervor, las promesas de redención nacional. Todo eso ahora le parecía un engaño, o peor, una ilusión voluntaria que aceptó por necesidad. Encendió una vela y, con mano temblorosa, comenzó a escribir un texto que no terminaría. Yo, Manuel Bueno, confieso. No supo qué más escribir. ¿Qué confesaba? ¿El error? La traición. ¿El deseo de vivir mejor? En ese instante, comprendió que su lucha ya no era contra el enemigo en el campo de batalla, sino contra sí mismo, contra esa necesidad de encontrar sentido a un país que no recompensaba a los leales, que olvidaba rápido a sus héroes y que premiaba a los que sabían adaptarse, con o sin casaca. Capítulo 4. Sombras del pasado. La figura de Manuel Bueno comenzaba a ser tema de conversación en el pueblo.
Unos lo miraban con cierta admiración, otros, con recelo. Pero todos sentían que su regreso no era solo el retorno de un hombre, sino el de una época que se resistía a morir. Y entre esas calles empedradas, cargadas de murmullos y viejos resentimientos, el pasado no era algo lejano, sino una presencia viva que se colaba en cada rincón. En una tarde gris, mientras paseaba sin rumbo, Manuel se encontró frente a la casa de los Godoy, enemigos políticos de su familia, firmes defensores del liberalismo y partícipes de las nuevas corrientes que regían los destinos del país. En el umbral de aquella casa, se detuvo. No por casualidad, sino por la necesidad de enfrentar los fantasmas que aún lo perseguían. De esa casa había partido una carta, hacía años, que contribuyó a su ruina. Una denuncia anónima que lo señaló como conspirador, obligándolo a tomar partido, a huir hacia la guerra. Ahora, parado frente a aquella puerta, Manuel no pensaba en venganza, sino en el absurdo de las pasiones políticas que habían convertido amigos en enemigos, vecinos en delatores. Al volver a casa, lo esperaba una visita inesperada. Don Evaristo, antiguo compañero de armas, venido a menos, que vivía de contar historias del frente a cambio de una copa. Su presencia, aunque cordial, resultó incómoda. Don Evaristo hablaba con entusiasmo del pasado, de los combates, de las marchas por las montañas. Pero Manuel escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras ya no le pertenecían. La patria nos lo agradecerá algún día, decía Evaristo, levantando su vaso. Todo sacrificio tiene su recompensa. Manuel sonrió con tristeza. Sabía que esa recompensa no llegaría. Ni gloria, ni gratitud, ni siquiera paz. Solo el peso del recuerdo, y la certeza de que la historia avanza sin mirar atrás. Después de la partida de Evaristo, Manuel salió a caminar al campo. Necesitaba aire. Allí, entre los árboles, encontró algo de calma. Pero también se preguntó, con angustia, ¿qué hacer con su vida ahora? ¿Volver al campo, a los negocios familiares? ¿Entrar en la política del nuevo régimen, aunque eso significara renunciar a su antigua causa? El dilema comenzaba a tomar forma, seguir fiel a un pasado que se deshacía entre sus manos, o buscar un nuevo papel en la sociedad, aunque fuera bajo una segunda casaca, una nueva identidad que pudiera ofrecerle estabilidad, o tal vez redención. Capítulo 5. La tentación del poder. Los días avanzaban lentos, pero en el alma de Manuel Bueno la tormenta crecía. La vida del pueblo seguía su curso, marcada por pequeñas rivalidades, tertulias políticas y rumores de nuevas elecciones. En ese clima, la figura de Manuel empezó a despertar interés, especialmente entre los que movían los hilos del poder local. Una tarde, en el casino del pueblo, fue invitado a una reunión discreta. Allí se encontraban notables liberales, don Ramón Manso, el influyente abogado, don Tristán, comerciante próspero y ambicioso, y otros hombres que, sin haber empuñado armas, dominaban ahora la vida pública. Lo recibieron con cortesía, pero también con una curiosidad vigilante. Don Manuel, su experiencia, su conocimiento del país, comenzó Manso, serían muy valiosos en estos tiempos de cambio. Hay vacantes en la administración, cargos que requieren hombres capaces. La oferta era clara, integrarse al nuevo orden, aceptar una posición en el gobierno civil, quizás en la intendencia o en asuntos de orden público. A cambio, se le prometía estabilidad, influencia y olvido del pasado. Manuel, sereno, escuchaba, pero dentro de sí sentía una agitación difícil de acallar. No era ambición lo que lo movía, sino una necesidad urgente de pertenecer a algo. La guerra lo había dejado sin tierra firme, y ahora se le ofrecía un lugar, aunque tuviera que pagar el precio de abandonar su antigua lealtad. Al salir, caminó por las calles oscuras, los faroles lanzaban sombras alargadas que parecían susurrarle, «Es hora de elegir». En su mente resonaban las palabras de los liberales, pero también las promesas que hizo en su juventud, el juramento ante sus compañeros de armas, y el rostro de su madre, que siempre lo había querido íntegro, fiel a sus principios. Esa noche, en su habitación, no pudo dormir. Se levantó y miró por la ventana. Afuera, el pueblo dormía en calma. Pensó en los que lucharon y murieron con él, en los que, como don Evaristo, habían quedado a la deriva, sin reconocimiento ni futuro. La tentación del poder lo envolvía, no como una ambición vulgar, sino como la posibilidad de reparar su vida. ¿Era posible servir al pueblo desde ese nuevo lugar, sin traicionar del todo su conciencia?
¿Podía vestirse con una segunda casaca sin convertirse en otro hombre? El amanecer lo encontró aún despierto, con los ojos fijos en el horizonte, donde el sol comenzaba a levantar las sombras de su indecisión. Capítulo 6. Ecos de fidelidad. Manuel Bueno despertó con la mente aún nublada por las dudas de la noche anterior. A pesar del insomnio, la claridad del día le ofrecía una leve esperanza de discernimiento. El aire matinal era fresco, y en su pecho latía una mezcla de inquietud y necesidad de acción. Decidió visitar a don Celestino, un viejo amigo de su padre, retirado militar y hombre de firmes convicciones absolutistas. Si alguien podía darle un consejo desinteresado, sería él. Lo encontró en su jardín, rodeado de rosales que cuidaba con esmero, como si en esas flores depositara la paz que tanto le costó alcanzar. ¿Te ronda el diablo del poder, Manuel?, preguntó don Celestino, con una sonrisa sarcástica, después de escuchar sus cavilaciones. Manuel asintió, sincero. No le ocultó la oferta, ni sus propias vacilaciones. Don Celestino lo observó en silencio, y luego dijo: La fidelidad, hijo, es como ese rosal, cuesta trabajo, pincha, a veces ni florece. Pero da sentido a la espera. Tú decides si quieres cambiar de casaca o seguir regando tus principios, aunque el mundo ya no quiera saber de ellos. Sus palabras le calaron hondo. No eran un reproche, ni una orden. Eran la voz de una generación que ya había perdido, pero que se resistía a desaparecer sin dejar huella. De regreso a casa, Manuel se detuvo frente al antiguo estandarte carlista que colgaba en la sala. Sus colores desvaídos le hablaban de sueños rotos, de batallas perdidas. Pero también de una identidad que aún le ardía en la sangre. Esa noche, cenó solo. Pensaba en las palabras de don Celestino, pero también en la mirada esperanzada de los hombres que lo habían recibido en el casino. ¿Acaso no podía servir al bien común desde dentro del sistema? ¿No sería eso también un modo de ser leal, aunque por otros caminos? Entre el peso del pasado y la sed de futuro, Manuel se sintió escindido, partido en dos. No había respuestas fáciles, solo decisiones que lo transformarían para siempre. Al acostarse, supo que no podía posponer su elección mucho más. El pueblo hablaba, los cargos se repartían, y el tiempo del silencio estaba a punto de acabar. Capítulo 7. El primer paso. Pasaron unos días en los que Manuel Bueno evitó deliberadamente tomar una decisión. Salía temprano, caminaba por el campo, y regresaba al caer la tarde con el rostro más sombrío que al partir. La oferta de los liberales pesaba sobre su ánimo como un yugo invisible. Cada minuto de indecisión era un susurro de su conciencia, cada mirada ajena, una sospecha de lo que aún no había hecho. Pero el tiempo no se detiene para los que dudan. Una mañana, recibió una visita inesperada. Don Tristán, el comerciante influyente, entró en su casa con aires de camaradería. Don Manuel, la plaza de secretario en el ayuntamiento sigue vacante. El gobernador desea saber si puede contar con usted. Su respuesta es esperada con ansia. Manuel no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Titubeó, pidió tiempo, aunque ya sabía que los tiempos no se alargan para los indecisos. Don Tristán, astuto, entendió la vacilación como un signo de aceptación. Le estrechó la mano con efusividad. No lo va a lamentar, amigo. Es un paso natural para alguien de su talento. Esa tarde, la noticia corrió como pólvora por el pueblo. Manuel Bueno aceptaba colaborar con el nuevo régimen. Algunos lo aplaudieron, otros lo miraron con reserva. Pero los más antiguos, los veteranos, los que aún alzaban su copa a la salud del rey ausente, murmuraron con amargura. En especial, don Evaristo, viejo camarada de Manuel en la guerra, lo buscó con mirada inquisidora. ¿Es cierto, Manuel? ¿Vas a servir a quienes combatimos? Manuel lo miró con ojos turbios, sintiendo la acusación sin que hubiera sido pronunciada. Respondió con calma. Los tiempos han cambiado, Evaristo. Tal vez haya otros modos de servir a la causa del bien. ¿Otros modos?, replicó el veterano. Yo solo conozco uno, la lealtad. Ese encuentro fue como una grieta que se abría entre Manuel y su pasado. Ya no podía permanecer al margen. Debía decidir, o quedaba anclado en un mundo que se desvanecía, o se arrojaba al presente, con todas sus contradicciones. Aquella noche, mirando al espejo, se preguntó: ¿qué veré cuando me mire en unos años? ¿Un traidor o un hombre adaptado a su tiempo? Y al fin,
con la pluma en mano, escribió su aceptación oficial para el cargo ofrecido. El primer paso estaba dado. Y no había vuelta atrás. Capítulo 8. Nuevos caminos, viejas sombras. El despacho del ayuntamiento tenía un aire solemne, aunque gastado. Manuel Bueno se sentó por primera vez en su escritorio de secretario, y sintió la frialdad del poder. To do era ordinado pulcro distant. Un escribiente le entregó los documentos oficiales. De pronto, Manuel ya no era el joven idealista ni el soldado leal, era parte del engranaje gubernamental. Las primeras tareas fueron simples: firmas, registros, gestiones menores. Pero cada rúbrica, cada sello, lo ataban más al nuevo régimen. No se sentía cómodo, tampoco infeliz. Solo, extraño, como si llevase una chaqueta que no le pertenecía. La gente acudía a su oficina con peticiones. Algunos lo miraban con respeto, otros, con una cautela contenida. Manuel distinguía en sus ojos la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿por qué aceptó el cargo? Una tarde, al salir del ayuntamiento, fue abordado por María de los Ángeles, la joven hija de don Celestino. Con voz suave pero firme, le dijo: «Mi padre está dolido, don Manuel. No comprende su decisión, ni yo». Manuel intentó responder, pero se detuvo. ¿Qué podía decir que no sonara a excusa? En el fondo, ni él mismo había resuelto sus razones. En la soledad de su casa, meditaba. ¿Había traicionado sus ideales o estaba actuando con sentido práctico? Recordaba las palabras de don Celestino, la severidad de don Evaristo, la mirada inquisitiva de los vecinos. Pero también pensaba en el futuro, en la posibilidad de servir desde dentro, de moderar excesos, de ser útil a su comunidad. Y entonces, una carta llegó. Provenía de un viejo correligionario carlista que le reprochaba, con dureza, su cambio de casaca, acusándolo de cobardía y ambición. Manuel sintió el peso de las palabras, como si lo golpearan en el pecho. Sin embargo, no rompió la carta. La guardó en un cajón, como un recordatorio del precio de sus actos. Esa noche, al mirar por la ventana, vio al pueblo envuelto en sombras. Las luces titilaban a lo lejos, como esperanzas frágiles. Comprendió que había entrado en un terreno donde las certezas se desvanecen, y donde cada paso podía acercarlo a la redención, o al abismo. Capítulo 9. Ecos del pasado. Los días de Manuel en el cargo transcurrían con la mecánica precisión de los asuntos públicos, pero cada jornada dejaba en él un pozo de desasosiego creciente. Desde su ascenso, la ciudad lo miraba con una mezcla de respeto y sospecha, como si todos esperaran descubrir en qué momento caería la máscara de hombre íntegro para revelar al traidor que muchos creían ver en él. Una tarde gris, en la penumbra del despacho municipal, Manuel revisaba unos informes sobre la reorganización de la milicia local. Su pluma se detenía, dudosa, en cada renglón, como si cada palabra fuese un juicio contra su pasado. En ese instante, la puerta se abrió con violencia. Don Evaristo, con la expresión endurecida por la rabia contenida, cruzó el umbral. «No he venido a hablar», dijo de inmediato, cerrando la puerta tras de sí. Solo quiero entender. Manuel lo miró, y su alma pareció encogerse. Sabía que el viejo camarada no traía consigo solo reproches, sino el peso de una amistad truncada por la política. «No es tan fácil como parece, Evaristo», respondió con voz baja, pero firme. «A veces hay que cambiar de rumbo para seguir avanzando». El veterano lo interrumpió con un gesto de la mano, brusco. «Tú no avanzas, Manuel. Retrocedes. ¿O crees que con tu silla de secretario borrarás la sangre de los que cayeron por la causa que ahora niegas?» La pregunta colgó en el aire como una espada invisible. Manuel sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que se enfrentaba a este dilema, pero ahora las palabras de Evaristo lo sacudían con fuerza inusitada. ¿Y qué gano si permanezco inmóvil, aferrado a un ideal que no cambia nada? Retruco. ¿No es mejor intentar desde dentro, buscar un equilibrio? Equilibrio, repitió Evaristo con amargura. Llamas equilibrio a la renuncia, y justicia a tu comodidad. Solo espero que puedas mirarte al espejo sin avergonzarte. Y sin más, se marchó, dejándolo sumido en una soledad cortante. Manuel se recostó en su silla, exhausto, como si cada palabra del veterano le hubiera drenado la energía. El despacho, antes símbolo de poder, le parecía ahora una celda dorada.
Aquella noche, para evadir pensamientos sombríos, asistió a la fiesta ofrecida por don Tristán, un comerciante ambicioso, uno de los primeros en ofrecerle apoyo al asumir el cargo. La mansión estaba iluminada con lujoso exceso. En el salón, los rostros de los poderosos lo rodeaban, colmándolo de elogios y halagos. Un hombre de razón, alguien que comprende los tiempos, decían al brindar en su honor. Pero entre el bullicio, Manuel se sentía como un extraño entre fantasmas. A cada brindis le respondía con cortesía, pero su mente vagaba lejos, hacia las montañas donde luchó, hacia los amigos caídos, hacia la promesa que un día hizo ante la bandera carlista. En un rincón, sus ojos encontraron a María de los Ángeles. Ella no sonreía. Lo observaba con la misma serenidad de siempre, pero sus ojos brillaban con algo más. Tristeza, quizá desencanto. Aprovechando un instante, Manuel se acercó. ¿Disfruta de la fiesta?, preguntó con tono forzado. Ella lo miró, y respondió con calma, casi con ternura. A veces, las fiestas no son para disfrutar, sino para medir el precio del silencio. Él quiso decir algo, defenderse quizá, pero no halló palabras. María de los Ángeles inclinó levemente la cabeza y se alejó. Esa frase le quedó resonando, como un eco persistente. De vuelta en casa, al mirarse en el espejo, recordó la pregunta de don Evaristo, la mirada de María, los rostros de los caídos. ¿Cuánto valía su silencio? ¿Y cuánto su paz? Esa noche no durmió. Porque por primera vez, Manuel comprendía que el verdadero juicio no lo dictaban sus enemigos ni sus aliados, sino su propia conciencia. Capítulo 10. El vacío de la sociedad y el peso del destino. El despacho del ayuntamiento, con sus altos ventanales y su mobiliario austero, se había convertido en el escenario cotidiano de Manuel Bueno. Cada día, al firmar expedientes, sellar documentos y ordenar los papeles, Manuel sentía que algo en su interior se desvanecía. No se trataba únicamente de la rutina burocrática, sino de la insustancialidad de un mundo que lo había transformado en un mero engranaje del nuevo orden. La transición de la pasión de los días de guerra a la fría vida política le había dejado una sensación persistente de vacío. Mientras los elogios y las felicitaciones en el casino del pueblo parecían llenar el ambiente de una efímera euforia, Manuel no encontraba en ellos el consuelo que su alma anhelaba. Esa misma noche, al salir del ayuntamiento, se sumergió en las calles empedradas, donde cada sombra y cada farol parecían murmurar historias de un pasado que no podía recuperar. Recorriendo los caminos solitarios, Manuel recordó con intensidad aquellos momentos en los que luchó codo a codo con sus compañeros, cuando la fe en una causa parecía inquebrantable y el honor era la única moneda de cambio. Pero ahora, la promesa de un futuro próspero y estable se había vuelto tan distante como los ecos de una batalla olvidada. El contraste era abrumador. Lo que una vez fue un ideal vibrante se había transformado en un sílaba vacío, un mero adorno en su vida presente. Al llegar a una plaza solitaria, Manuel se detuvo frente a un antiguo monumento que recordaba a héroes de antaño. Allí, en el silencio de la noche, se dejó llevar por sus pensamientos. Cada inscripción, cada marca en la piedra, le parecía un testamento de aquello que ya no podía ser reclamado. La ciudad de Vetusta, con su inmutable moral y su mirada constante, se mostraba implacable ante el cambio. En ese instante, el peso de la sociedad y de su propia historia se le antojaba insoportable. De repente, una brisa fresca recorrió la plaza, llevándose consigo el murmullo de las voces de los presentes en el casino y las palabras de don Tristán, quien elogiaba su nueva posición. Manuel cerró los ojos y se dejó abrazar por ese aire frío, que parecía intentar recordarle que, a pesar de todo, el mundo seguía girando. Pero también le recordaba que cada giro traía consigo la inevitable confrontación con su pasado, una vida de ideales rotos y traiciones, y un presente donde la soledad era su única compañera. La inquietud crecía con cada minuto, y Manuel sintió que debía enfrentar esa pregunta que lo atormentaba. ¿Era posible servir al bien común sin renunciar a lo que había sido? ¿Podría acaso vestir una segunda casaca sin traicionar su esencia? La respuesta parecía esquiva, como una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba atraparla. De regreso a su casa, mientras las luces del pueblo se iban apagando, Manuel encontró refugio en la soledad de su estudio. Encendió una vela y, con la pluma en mano, comenzó a escribir en un cuaderno gastado. No pretendía redactar un manifiesto, sino simplemente capturar esos pensamientos que lo asediaban, las dudas sobre su lealtad, la nostalgia por el fervor perdido, y la angustia de sentirse despojado de sus convicciones.
Cada palabra escrita era un intento de aferrarse a un pasado que ya no podía revivir, pero también un grito silencioso hacia el futuro incierto. La tinta corría por la hoja, mezclándose con el temblor de sus manos, mientras se preguntaba si la traición a sus antiguos ideales era el precio necesario para sobrevivir en un mundo que se reconfiguraba a cada instante. La noche avanzó, y en medio de esa lucha interna, Manuel se sintió como un hombre dividido entre dos mundos: el de la pasión y la rebelión de su juventud, y el de la fría y calculada vida política que ahora lo llamaba. La sensación de vacío era insoportable, y aunque trataba de consolarse pensando en la posibilidad de contribuir a un cambio desde dentro, la duda seguía pesando sobre él como una losa. Al final del capítulo, Manuel se levantó y, con determinación, cerró el cuaderno. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión, de dejar de vivir entre sombras y empezar a trazar un camino propio, aun sabiendo que cada paso implicaría renunciar a parte de su pasado y, quizás, enfrentarse a la condena de quienes lo habían visto luchar con tanto fervor. El silencio de la noche y el tenue resplandor de la vela fueron testigos de esa promesa interna, la búsqueda de un equilibrio entre la lealtad a sus principios y la necesidad de adaptarse a un presente que no le ofrecía la misma pasión de antes. Manuel entendía que el camino por recorrer estaría lleno de sacrificios, pero también que la verdadera redención podía surgir solo cuando uno se atreviera a confrontar sus miedos. Capítulo 11. La desilusión de la aceptación. La mañana siguiente al encuentro con sus pensamientos, Manuel se despertó temprano, sumido en una especie de somnolencia, como si la noche no le hubiera dado descanso. La imagen de la plaza vacía, las palabras de María de los Ángeles, la fría caricia de la brisa que le había hablado de su propia vacilación, seguían latiendo en su mente, haciendo eco de una conversación que aún no podía terminar. Su vida, esa misma vida que una vez fue apasionada, llena de ideales e ilusiones, parecía desmoronarse lentamente entre sus manos. Había cambiado, y no era el mismo joven que había luchado por un futuro mejor. Ahora, era un hombre atrapado en una rutina política que le parecía ajena, como si estuviera representando un papel que no le correspondía. La cita del día en el ayuntamiento sería otro capítulo en la obra que interpretaba. Mientras se preparaba para enfrentar su jornada, Manuel se miró al espejo y notó un cambio en su rostro, un aire cansado, incluso cansado de la vida misma. Había algo diferente en su mirada, algo que ya no podía ocultar ni con la máscara de cortesía y seriedad con la que había sido recibido por la clase política de Vetusta. La llegada al ayuntamiento fue más silenciosa de lo habitual. Los pasos resonaban en los pasillos vacíos, y el olor a polvo y madera vieja lo envolvía, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Dentro de su despacho, la pila de papeles esperaba su atención, pero esa mañana, ni siquiera eso parecía importante. Al sentarse en su silla, se dio cuenta de que, por más que tratara de ocuparse de los pequeños detalles, su mente se escapaba a otro lugar, al de las dudas y las incertidumbres. Una nueva figura se asomó en la puerta de su oficina, don Evaristo, el veterano que siempre había sido su amigo y guía, pero que desde sus últimos encuentros no hacía más que desilusionarse con él. Don Evaristo era un hombre de principios férreos, alguien que había vivido para la causa, pero que ahora se sentía atrapado en un mundo de traiciones, convencido de que Manuel ya no era el hombre en quien confiaba. Manuel lo miró, y por un instante, pudo leer en sus ojos el mismo juicio severo que él había visto la noche anterior en María. Don Manuel, comenzó Evaristo, sin rodeos, me temo que este lugar está cambiando a todos los que pasan por aquí. Algunos se adaptan mejor, pero lo que yo veo en usted es que cada vez más se va alejando de lo que fue, de lo que algún día prometió ser. Manuel no dijo nada al principio. En su interior, una lucha silenciosa se libraba. No quería desmentirlo, pero tampoco quería admitir que su amigo tenía razón. Evaristo no estaba allí para reprenderlo, sino para darle la última advertencia. El poder corrompía, y Manuel ya comenzaba a ser parte de esa corriente que arrastraba sin remedio a todos los que se dejaban llevar por ella. Si te quedas aquí, Manuel, tarde o temprano perderás lo que te queda de ti mismo. Te habrás convertido en otro de ellos. Las palabras resonaron con fuerza en el despacho. Manuel sintió el peso de la verdad en cada sílaba que había pronunciado su amigo. La lucha entre su deber y su deseo de seguir adelante lo consumía. Pero no podía hacer nada. ¿Qué podría hacer? Se había comprometido con el cargo, con la sociedad que había construido alrededor de él, con las expectativas que la gente tenía sobre su capacidad. Don Evaristo lo miró con una mezcla de desesperanza y cariño, y antes de salir, añadió: Te advierto, Manuel. Ya no queda tiempo.
O reaccionas, o te pierdes. La advertencia caló hondo en Manuel, pero de inmediato, el ruido de la actividad cotidiana lo absorbió nuevamente. Los papeles, las reuniones, los saludos cordiales, todo seguía como si nada hubiera cambiado. Manuel comenzó a sentir que el tiempo que le quedaba no era suyo. Si no reaccionaba pronto, terminaría por convertirse en un espectro, una sombra vacía de sí mismo. Esa tarde, mientras el sol se ponía lentamente detrás de las murallas de Vetusta, Manuel salió a caminar, buscando respuestas en cada rincón de la ciudad que lo había visto crecer. Los adoquines de las calles, las fachadas desgastadas de los edificios, el bullicio de la Plaza Mayor. Todo parecía una parodia de lo que una vez fue, una parodia que él mismo estaba comenzando a protagonizar sin darse cuenta. A lo lejos, se vislumbraba la casa de María de los Ángeles, su antigua amiga, la mujer que una vez había sido el centro de sus pensamientos más puros, aquellos que aún no se habían corrompido. Tal vez, pensó, en sus ojos encontraría algo más que reproche, una guía, una advertencia, o incluso la solución a las preguntas que lo atormentaban. La vida de Manuel, lejos de ser la que había soñado en sus días de juventud, ahora era una pesadilla de decisiones en las que se sentía atrapado sin salida. La luz del atardecer iluminaba la casa de María, pero cuando Manuel se acercó, la ventana estaba cerrada. No había rastro de ella. Esa ausencia, ese vacío, se sumaba al que ya sentía dentro de sí. Y así, sin respuesta, Manuel regresó al despacho, donde la máquina del poder seguía funcionando, ajena a su lucha interna. Como una máquina bien aceitada, el reloj del ayuntamiento no se detenía. Sin embargo, para él, el tiempo parecía diluirse, convirtiéndose en una constante angustia que no podía entender. Capítulo 12. La decisión de la duda. La mañana siguiente, el reloj del ayuntamiento marcaba la misma hora de siempre, pero para Manuel, el tiempo ya no parecía tener la misma importancia. Había transcurrido una noche de insomnio, en la que sus pensamientos sobre lo dicho por don Evaristo, la advertencia de su amigo y las dudas sobre su propia vida no dejaban de rondar por su cabeza. Sentado en su escritorio, con la mirada perdida en el paisaje gris que se veía desde la ventana, Manuel no podía escapar de la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Su vida, esa vida de cargo público, de compromiso social y político, parecía vacía, como si el sentido real de lo que hacía no tuviera la fuerza suficiente para llenar los vacíos que se abrían en su interior. El silencio de la oficina lo envolvía. El paso del tiempo ya no sonaba como antes. En su lugar, un vacío pesado se había instalado en su pecho. Los informes, las cartas y las visitas pendientes se amontonaban sobre su mesa, pero ninguno de esos papeles parecía capaz de llamar su atención. Se sentía como un espectador en su propia vida, viendo cómo todo lo que había construido parecía desmoronarse sin poder hacer nada por evitarlo. La puerta se abrió sin previo aviso, y la figura de don Evaristo apareció en el umbral. A pesar de las palabras duras de la víspera, el veterano político no parecía tener resentimiento. Todo lo contrario, su rostro reflejaba una expresión de seriedad que indicaba que estaba a punto de decir algo importante. Manuel, creo que es el momento de hablar en serio. ¿Sabes lo que te está pasando?, preguntó don Evaristo, sin rodeos, como era habitual en él. Manuel levantó la vista, su mente aún atrapada en pensamientos confusos. No le respondió de inmediato, pero la pregunta lo hizo reaccionar. En su interior, comenzó a preguntarse si realmente sabía lo que le estaba sucediendo, si era consciente de cómo el poder había comenzado a transformarlo. Las imágenes de sus primeros años en la política, de cuando comenzó con ideales tan claros, emergieron en su memoria, pero pronto se desvanecieron, eclipsadas por la realidad actual. Don Evaristo, sin esperar una respuesta inmediata, continuó con su análisis certero. La política está llena de trampas, Manuel. Pero, lo peor no es eso. Lo peor es que llegas a un punto en el que dejas de ser tú mismo. Crees que estás haciendo lo correcto, pero todo lo que haces es adaptarte a lo que otros esperan de ti. Y entonces, ya no sabes ni quién eres ni lo que realmente deseas. Las palabras del veterano calaron profundo en Manuel. Se dio cuenta de que no podía seguir así, haciendo concesiones, traicionando sus propios principios, esperando que todo cambiara sin hacer nada por cambiarlo. Lo sé, don Evaristo, respondió al fin Manuel, con la voz baja, como si estuviera reconociendo una verdad que no quería aceptar. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Ya he avanzado demasiado en este camino,
y no puedo dar marcha atrás. Don Evaristo lo miró con ojos firmes. No era el tipo de hombre que ofreciera consuelo fácil. ¿Crees que todo está perdido? No tienes por qué aceptar lo que no quieres, Manuel. El poder, el dinero, las apariencias. Son solo trampas. Tienes la posibilidad de elegir. Aún puedes elegir. Las palabras de don Evaristo llegaron a Manuel con la claridad de un rayo en medio de la tormenta. La verdad estaba ahí, tan cerca que apenas podía alcanzarla. Pero el miedo a cambiar, el miedo a perder todo lo que había conseguido, lo mantenía atado. ¿Qué pasaría si se apartaba del camino que le habían marcado? La incertidumbre de esa decisión lo aterraba. Sin embargo, esa tarde, después de que don Evaristo se marchara, Manuel se encontró mirando por la ventana una vez más, pero esta vez con una nueva sensación, la de estar ante una encrucijada. Podía seguir como hasta ahora, adaptándose a lo que le pedían, o podía tomar las riendas de su vida y decidir por fin qué quería ser. La responsabilidad era suya. Pasaron varias horas antes de que finalmente tomara una decisión. Esa noche, Manuel se sentó ante su escritorio, con la pluma en la mano, listo para escribir una carta a la persona que más le importaba, María de los Ángeles. Sabía que ella, aunque le reprochara ciertas actitudes, aún conservaba en su corazón un amor puro y sincero por él. Tal vez, si alguien podía ayudarlo a encontrar una respuesta, esa persona era ella. La carta fue breve pero profunda. En ella, Manuel confesaba sus dudas, su lucha interna y su deseo de encontrar una salida a la vida que había construido a su alrededor. No esperaba respuestas inmediatas, ni garantías de que su futuro sería diferente. Pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, había dado un paso hacia la verdad que tanto había eludido. Por fin, la carta quedó sellada, y Manuel la guardó en su cajón, sin saber si algún día tendría el valor de enviarla. Al día siguiente, al caminar por las calles de Vetusta, Manuel sintió una ligera diferencia en su paso. Algo dentro de él había comenzado a cambiar. La ciudad seguía siendo la misma, las personas continuaban su vida cotidiana, pero él no era el mismo. Las dudas seguían ahí, pero ya no lo dominaban. Con ese pensamiento, Manuel siguió su camino, sin saber a dónde le llevaría su decisión, pero al menos ahora con una pequeña luz de esperanza. Capítulo 13. La carta y la decisión final. La ciudad de Vetusta parecía una prisión para Manuel en ese momento. Las calles, tan conocidas, tan rutinarias, lo asfixiaban. El sonido de los carruajes al pasar, el bullicio de los transeúntes, incluso las campanadas de la iglesia, todo le resultaba ajeno. Todo parecía distante mientras él, atrapado en sus pensamientos, luchaba por encontrar la salida a un laberinto en el que había quedado perdido. El malestar que sentía no solo era físico, sino que abarcaba su alma entera. La angustia lo estaba consumiendo. La carta que había escrito el día anterior a María de los Ángeles seguía guardada en su escritorio. No se atrevió a enviarla. La duda lo paralizaba. Debería abrir su corazón y exponer sus pensamientos más íntimos, o mejor callar y continuar como si nada hubiera cambiado. El miedo al rechazo lo atenazaba, pero también lo temía al riesgo de perder lo que había conseguido hasta ahora. Esa misma mañana, al llegar al despacho de su casa, Manuel se encontró con algo inesperado. Una carta había llegado para él. El sobrescrito era conocido, María de los Ángeles. Un hormigueo recorrió su cuerpo cuando vio su nombre en la dirección de la carta. Se sentó inmediatamente y, con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta era breve, pero las palabras eran claras. María le hablaba de sus propios sentimientos, de su desdén hacia la indiferencia que había percibido en él, pero también de su deseo de encontrar un entendimiento, de un reencuentro de corazones rotos, de poder sanar lo que el tiempo había dañado. María no solo entendía lo que él sentía, sino que también se ofrecía como compañera en el proceso de encontrar una respuesta, una solución para sus vidas. Manuel leyó las palabras una y otra vez, como si estuviera buscando algo más entre ellas. La carta no le ofreció respuestas definitivas, pero sí lo hizo pensar. Sabía que su vida con María de los Ángeles no sería fácil, que tendrían que enfrentarse a muchas dificultades y opiniones contrarias, pero algo en su interior le decía que ella era la única persona que lo comprendía de verdad. Decidió finalmente, con una determinación que no sentía en mucho tiempo, tomar una decisión. Sin más preámbulos, cogió la carta que había escrito el día anterior, con mano firme, la envió.
Sabía que ya no podía seguir viviendo entre la duda y la pasividad. Tenía que tomar el control de su vida. El acto de enviar la carta a María de los Ángeles fue más que un simple movimiento físico. Fue una manifestación de su intención de dejar atrás los miedos y las inseguridades. Manuel había dado un paso importante. Estaba dispuesto a luchar por lo que realmente quería, aunque eso significara abandonar todo lo que había conocido y construido hasta ahora. Los días siguientes fueron como un soplo de aire fresco. El ambiente en la ciudad seguía siendo el mismo, pero Manuel ya no lo veía de la misma forma. Estaba comenzando a cambiar, no solo en su interior, sino también en su percepción del mundo. La ciudad parecía más accesible, las calles menos pesadas, y hasta los rostros que antes le resultaban indiferentes ahora le parecían más cercanos. Al recibir finalmente la respuesta de María, las palabras de ella le llenaron el corazón de una esperanza renovada. Aún no sabían lo que el futuro les deparaba, pero ahora ambos compartían el mismo deseo: encontrar un camino juntos, a pesar de todo lo que les pudiera separar. Habían tomado una decisión, y esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 14. El fin de la duda. La ciudad de Vetusta amaneció con una niebla densa, esa niebla espesa que se cuela por entre las callejuelas, que parece desdibujar las formas y dar una sensación de irrealidad. Para Manuel, este paisaje era una perfecta metáfora de su vida. Los últimos días habían sido intensos, llenos de sentimientos contradictorios. Pero algo había cambiado. El vacío que había arrastrado durante tanto tiempo parecía haberse disipado, aunque solo fuera un poco. Ahora, por fin, sentía que podía respirar con mayor libertad. El encuentro con María de los Ángeles había sido decisivo. En su presencia, Manuel había encontrado una paz que no había experimentado en años. No era una paz fácil, ni perfecta, pero era una paz sincera, la misma que solo puede surgir cuando dos almas deciden enfrentarse a las dificultades del mundo juntas, sin máscaras ni pretextos. A pesar de todo, el temor seguía ahí, como una sombra acechante. ¿Sería capaz de sostener esa vida nueva? La vida que ahora se le ofrecía, plena de promesas, pero también de incertidumbres. Se daba cuenta de que, aunque había dado el paso de enviar la carta, la verdadera prueba aún no había llegado. La verdadera prueba era su capacidad para sostener su decisión a largo plazo, para mantenerse fiel a lo que realmente deseaba. Los días pasaron rápidamente, y la respuesta de María, que llegó unas horas después de que Manuel decidiera finalmente declarar su amor, no hizo sino reafirmar su confianza. Ella también había tomado una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. El compromiso de ambos era ahora un pacto tácito, una alianza de corazones que se habían entendido sin palabras. Sin embargo, las decisiones de Manuel no solo afectaban a su vida personal. Al regresar a su puesto, se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas político también estaban cambiando. Su postura ante el poder y sus compañeros de oficio empezaba a cambiar, aunque aún no era claro hacia dónde lo llevaría esa transformación. Pero no le importaba. Ahora que había dado el primer paso hacia su libertad emocional, sentía que todo lo demás podía resolverse con el tiempo. La última escena de este capítulo muestra a Manuel, mirando al horizonte desde el mismo balcón en el que tantas veces había reflexionado sobre su vida. Pero ahora, ya no estaba solo en sus pensamientos. María de los Ángeles había entrado en su vida para quedarse, y con ella, una nueva visión del futuro. Al mirar la ciudad que tanto le había agobiado, Manuel ya no veía las mismas calles grises ni las mismas fachadas rígidas de los edificios. Ahora veía un lugar lleno de posibilidades, un escenario sobre el que podía construir su futuro. Sabía que la vida no sería fácil, pero por primera vez, se sentía capaz de enfrentarla, con María de los Ángeles a su lado, y con la certeza de que el amor y la valentía eran la única clave para abrir nuevas puertas. Y así llegamos al final de la segunda casaca. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo nuevos relatos. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria.